Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí conmigo, con Javier Orgaz, a esta vuestra casa. Señoras y señores, dentro con el vídeo. Vamos a atacarle a Blessed Baccarat. Antes, bueno, vais a ver que efectivamente, y ya estáis viendo que la disposición, las cajas son exactamente iguales, llevan esta funda de la cual es mejor tirar de las aristas hacia arriba con tranquilidad, no intentar sacarlo presionando de la funda porque no la vais a sacar en la vida, y que una consideración muy importante con respecto a las botellas, que no me alejo del tema de lo que es el peso ni nada de esto, es que el vaporizador debéis de tenerlo siempre puesto boca arriba, ¿vale? Y esto va a ser porque sí, y no voy a cortar, esto lo voy a hacer del tirón, a pesar de que sí que sé que efectivamente, mirad, hay pérdidas, así que tener por favor muchísimo el micrófono, yo sé que se va a escuchar mal, pero mirad que hay pérdidas. Entonces las botellas de inicio, por favor de la buena, no hay un papel en el suelo, tenerlo presente, las botellas siempre en posición vertical porque chorrean, literalmente. En el momento que os llegue el pedido, si compráis online o hasta incluso en una propia tienda, las botellas siempre, por favor, en posición vertical, ¿vale? Porque hay fugas. Bueno, dicho esto, que es muy importante, aquí tenemos, por supuestísimo, esta Blessed Baccarat. Lo voy a decir mal 500.000 veces, pero es lo que hay. Bueno, uy, ¿para dónde vaporizo yo ahora? Y ya la tengo también aquí en el secante. Es una fragancia que está hecha por el señor Alberto Morillas. Da muy buen rendimiento. Aquí sí que estamos hablando de 10 horas de duración sin necesidad de hacer ningún tipo de reaplicación ni de absolutamente nada. Muy óptima, una fragancia que es súper redonda, por lo menos para mí. Es que de verdad es un muy buen trabajo del señor Alberto Morillas. Esta Baccarat está brutal. Notas de salida, corazón y fondo. Ahora después, estela de proyección. La estela de la proyección, 2 metros de estela, 2 metros de proyección. Aquí aguanta durante media hora aproximadamente, zumbando muy fuerte, y luego se va retallando poquito a poco para darnos esas 10 horas, que ya sabéis que cuando digo 10 horas, evidentemente las pasa. Si os cae la ropa, os olvidáis. No necesitáis reaplicar, No hace falta una reaplicación de Baccarat para que tengáis una duración extrema. No es tan controlada como el resto de las fragancias que he estado presentando anteriormente de Initio. Esta ya está en un rango inferior a Atomic Rose, pero zumba muy fuerte. Volvemos a estar hablando de fragancias conferidas para hombres y mujeres, unisex. Creo que la tendencia de esta fragancia es mucho más masculina, ¿de acuerdo? Tiende hacia lo masculino, aunque realmente está un poquitín más equilibrada que las otras, porque sí que pudiéramos entenderla mucho más unisex. Creo que efectivamente tiende un poco más al masculino. Me sitúo en un poco más hacia el masculino, porque efectivamente tiene unos dejes, además tiene dejes que son químicos, es curioso, pero toda la confluencia de todo lo que se ha añadido a esta Baccarat tiene dejes que no son como más y están chulos, ojo, cuidado lo que estoy diciendo, porque son dejes artificiales, pero son dejes artificiales muy chulos, tienen dejes químicos, son dejes químicos. Quiero que se entienda esto que estoy diciendo, porque no es algo que diga de forma peyorativa, ni muchísimo menos. Es que tiene un deje químico como muy chulo, es muy auténtico todo lo que confluye dentro de esta fragancia, de esta Baccarat. Venga, vamos a atacarle a las notas, que además vienen en bloque y son poquitas. Ámbar, almizcle, sándalo, pero a todo esto hay que añadirle mucho más, porque sí que es cierto de que aquí el sustento está mucho más dado para lo que es la zona verde de la perfumería, y también efectivamente cítrica, porque si miráis también lo que son los ingredientes, la composición que reza en la parte inferior de las cajas, veis que lleva ingredientes completísimamente cítricos, y además es que no es por nada. Es que se notan. Yo, el vaporizador, tengo un problema, no los veo, son todos negros. Y los vaporizadores no atomizan muy bien, Tiene cítricos y se notan. Es que no se puede negar la máxima. Así que esto con respecto también a lo que es la composición. Tiende más a tener dentro de los ingredientes recreaciones
olfativas hacia los tonos, verdes, y flores que ya se alejan, porque además aquí sí que ya no hay iononas ni nada, pero sí que sentimos y tenemos, por supuesto, flor de azar del naranjo, ahí on fire, toques hasta incluso herbales por matices de neroli que también acompañan a la fragancia. Es muy gustosa y muy nocturna, y creo además que, fijaros, que a pesar de que diga de que sí que efectivamente le siento una tendencia hacia lo que es la zona masculina, creo que esto en una mujer, eventos especiales, la hace triunfar, de verdad, lo digo en serio, y vais a tener halagos. Yo las veces que lo he puesto, pues la gente que me conoce, con la que tengo confianza, me han dicho, nene, ¿qué llevas puesto? Porque es que además es que huele auténticamente de vicio. Es adictiva, ¿eh? Aquí Baraka es adictiva, porque el señor Morillas sabe... va bien, está llena. El señor Morillas sabe muy bien cómo llamar la atención y hacer que las narices se giren para saber qué y preguntar qué es lo que llevas puesto. Claro, Initio no lo conoce mucha gente si no estás dentro del sector. La sorpresa les llega cuando les tienes que decir la dolorosa de lo que cuesta una botellica de los señores de Initio. Una fragancia que, a pesar de que venga declarado que lleva ámbar, sándalo y almizcle, el ámbar no es un ámbar cremoso, es más trabajado desde el punto de vista de las resinas, se vuelve más resinoso, no es el típico ámbar que vamos a tener fragancias al uso, que es mucho más crema, con la mezcla del pachuli, con la vainilla. Aquí no, aquí lo que tenemos es un ámbar resinoso, y además es que se nota, o sea, te salen las resinas, pero vamos, por todos lados, pero sin, a ver, que se me entienda, salen las resinas por todos lados, pero no es un escandalazo, ¿vale? Que esto se lo puede poner todo el mundo, que por eso es unisex y le estoy alabando. Precisamente me gusta mucho más porque además el ámbar no está al uso, está todo lo contrario, no es cremoso. No estamos buscando esas cremas, sino que estamos buscando las resinas que lleva el ámbar. Estamos más resinosos, nos volvemos resinosos totalmente, no endulzados, resinosos. Los almizcles, solamente los matices de almizcles florales los vamos a tener justo al final, donde ligeramente se endulzan por la parte también que he comentado antes, de que como lleva flor de azar del naranjo, flor de azar del limonero, etcétera, 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 lleva los remanentes cítricos que debe de llevar, por supuesto, y se notan. Y esto es lo que hace al final que vaya ligeramente endulzándose de una forma floral, que no animalica. Y la vuelven espectacular. Tiene un secado que además que yo ahora mismo no lo identifico, pero sé que en el selectivo hay algún tipo de fragancia. Cuidado, porque de verdad, lo digo en serio, tiene pérdidas, es algo serio, lo digo muy mosqueado además, porque como tumbéis la botella, tenéis pérdidas. Es que voy a tener que llamarles y decirles lo que pasa con la unidad. Igual es un fallo de la unidad, pero es que me ha pasado en el resto, Me ha pasado en el resto. Está perdiendo, Entonces aquí os le tendré que dar un poco de teflón a ver la solución que me dan, porque esto lo tengo que comunicar. Bueno, en fin, que lo que iba diciendo, que es que ya me he puesto de mala leche, porque la tengo hace poco y efectivamente estoy viendo que esto está, pues que sale. Bueno, pues nada, posición vertical y a llamarles. Lo que estaba comentando, que me gusta y que además tiene algo en el secado final que me recuerda a alguna fragancia del selectivo. Es que está chulo, no me desagrada, pero me recuerda a algo que hay en el selectivo y que tiene este deje final en el secado. Así que recomendable. Me gusta para invierno, por favor. O sea, Baraka no en verano va a ser demasiado too much, a no ser que sea por la noche, porque es una fragancia que además es muy nocturna. Esta es muy nocturna y mola por la noche, pero en verano, wow, en verano pega y atiza bastante fuerte, a pesar de ser modulada, pero sí que es un poco bestia parda. Está ahí a caballo, ya vamos subiendo de rango de ratio, nos vamos arriba con ella, pero es una fragancia que zumba fuerte. Entonces en verano, yo con veranos a tope de calor no la podré recomendar nunca de los jamases, pero en invierno esto ponértelo es un auténtico gustazo.
Punto pelota, no hay más que decir. Ya sabéis que me dan igual exactamente las edades, pero creo que es una fragancia madura, a partir de unos 30 años aproximadamente. Creo que es donde este Initio Baraka empieza a jugar su baza fuerte para vestir a un hombre o a una señora pues ya con cierta edad. En gente jovencita me gustan otro tipo de fragancias y no estas densidades que, queramos o no queramos, están envueltas dentro de un halo de una fragancia oriental. Así que, dicho lo dicho, pues vamos a lo siguiente. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias de corazón por estar aquí. Nos vemos enseguida, espero. Y de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo recibido. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.